En aquel tiempo, a algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Desde pequeños nos han enseñado que el Antiguo y Nuevo Testamento forman una unidad. Las Escrituras son la revelación de Dios a los hombres. Dios se manifiesta al pueblo de Israel, se manifiesta a la humanidad, para que conociéndole se le pueda amar y amándole se pueda encontrar el camino de la felicidad. Por eso el Señor, cuando se encarna y empieza a predicar durante esos 3 años que duró su vida pública, Él dijo claramente que no había venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle pleno cumplimiento. Cristo es el culmen de la revelación. Y por lo tanto, tenemos que entender a Jesús como aquel en el que se cumplen las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel. Y no podemos comprender el Antiguo Testamento sin la figura de Cristo, porque queda inconcluso. Nos falta algo, nos falta esa plenitud de la revelación de Dios a los hombres, que es Jesús. Fruto de toda esta enseñanza, la Iglesia siempre nos ha transmitido que el Señor quiere que evitemos hacer el mal. Los 10 mandamientos tienen como finalidad que no hagas el mal. No robes, no mates, no te aproveches de los demás. Pero esos 10 mandamientos tienen que complementarse con lo que Cristo nos enseña. No basta con no hacer el mal, tenemos que hacer también todo el bien que está en nuestras manos. ¿Qué dones te ha dado Dios? Te los ha dado para tu bien, pero también para ayudar a los demás. Por lo tanto, no solo tienes que confesarte del mal que haces, sino también del bien que dejas de hacer, porque el Señor tiene derecho a que esos talentos que te ha dado den el fruto que Él espera. Por eso un cristiano que se sabe dependiente del Antiguo y Nuevo Testamento, no solo luchará por no hacer el mal, sino también por hacer todo el bien que está en su mano, sirviéndose de los dones y talentos que el Señor le ha concedido. El Evangelio de hoy viene a enseñarnos algo nuevo, que es complemento de todo lo anterior. Nos enseña que hemos de hacer el bien y evitar el mal, pero que cuando hayamos hecho lo que tenemos que hacer, no puede nacer en nuestro corazón la soberbia ni el orgullo. ¿Cuál era el problema de fondo por el que Cristo les da esta parábola? El problema es que había algunos que se sentían seguros de sí mismos porque hacían el bien. Hay que hacer el bien. Pero no puedes sentirte soberbio y seguro de ti mismo porque has hecho el bien. Cuando has hecho lo debido, dice Jesús, se lo dijo a sus discípulos, decid, somos unos meros siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, no hemos hecho nada extraordinario. Y os pongo un ejemplo. Es que los niños, adolescentes, jóvenes, cuando aprueban el curso, tienen que recibir un premio por lo que han hecho. No, han hecho lo que debían. Su deber es estudiar. Su deber es esforzarse. Otra cosa distinta es que, bueno, si los papás quieren, le den un premio.
Pero el niño no tiene que hacer las cosas por el premio, sino porque es su obligación. ¿Es que hay que darle sí o sí un premio a ese niño que ha aprobado el curso, teniendo capacidad para aprobarlo? No, ha cumplido con su deber. Es que a ti, cuando cumples con tus deberes y te levantas a la hora que debes y vas a la empresa a la hora que tienes que entrar, ¿te tienen que dar un premio? No, estás cumpliendo con tus deberes. Esto es lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy. ¿Cuántas veces cuando hemos hecho el bien, detrás de esa buena obra viene la soberbia, que te hace pensar, ¿y qué bueno soy? Y es que el Señor me tiene que dar las gracias porque he cumplido con mis deberes. Caray, si no has hecho nada extraordinario, has hecho lo que tenías que hacer y ni te tienen que dar un premio, ni te tienen que aplaudir, ni puede ni debe nacer en tu corazón la soberbia. Lo que tiene que nacer, ¿qué es? El agradecimiento. ¿Qué suerte tengo de tener conciencia para saber lo que tengo que hacer? ¿Qué suerte tengo de que Dios me da su gracia para que pueda cumplir con mis obligaciones y deberes? Y solo si esto lo entendemos, no nacerá en nuestro corazón la soberbia. No nacerá en nuestro corazón, desgraciadamente, ese virus que mata toda obra buena. Lo que has hecho está bien, pero tu corazón está por dentro podrido. Porque lo haces no por amor, sino por quedar bien o por soberbia. Y eso no puede ser. Yo no puedo hacer las cosas para que me aplaudan los demás. Ni siquiera puedo hacer las cosas para justificarme. Esto es algo que alguno no lo entenderá. ¿Qué es esto de justificarme? Hay que entrar en la mentalidad judía para entenderlo. Para un judío, en especial para los fariseos, lo importante no era amar a Dios. Lo importante era la salvación. ¿Por qué se enfrenta Jesús con los fariseos? Lo que ellos hacen está bien, cumple con la ley. El problema es que los fariseos cumplen con la ley no para amar a Dios, sino para tener garantizada la salvación. Y yo no tengo que hacer las cosas por la salvación. La salvación es un regalo que Dios me da. Yo tengo que hacer las cosas porque quiero amar a Dios, porque deseo corresponder a Dios, y el Señor me dará la salvación. Es como el niño. El niño tiene que estudiar porque es su deber, no por el premio que a lo mejor sus padres le dan cuando acabe el curso. De niño recuerdo haber aprendido ese soneto anónimo. Aquí en España al menos se decía que era anónimo. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. ¿Qué es lo que tiene que mover mi corazón? No la salvación, que es un regalo que Dios me da. Si solo mueve mi corazón la salvación, eso se llama interés, que será legítimo, porque todos queremos salvarnos, pero no es el amor puro. El amor puro es el amor de aquel que hace las cosas no por interés, sino por amor. Y yo tengo que hacer las cosas porque el Señor me lo pide, por amor a Dios. Y cuando haces las cosas por amor a Dios, sin buscar contraprestación alguna, ahí no nace la soberbia. ¿Por qué? Porque nace el agradecimiento. Y cuando uno hace las cosas por amor, es imposible que detrás de ese buen acto entre el virus de la soberbia. Entra, en cambio, la virtud del agradecimiento. Esa es la primera enseñanza de este Evangelio. Tenemos que amar, hemos de amar, haciendo el bien y evitando el mal, pero no por la salvación, ni tampoco porque tenemos una conciencia moral elevada, sino por amor al Señor, porque necesitamos expresarle al Señor que nos sentimos afortunados de habernos encontrado con Él y que por lo tanto nos sentimos agradecidos. En segundo lugar, hoy celebramos la fiesta de los misioneros, la fiesta del Domum. Si hay una imagen que expresa en profundidad qué es la Iglesia, es la figura que emplea el Concilio Vaticano II al hablar de la Iglesia, diciendo que es sacramento universal de salvación. ¿Qué es un sacramento? Es una palabra latina que significa signo sensible, signo que se ve, de la gracia invisible, de la gracia, del amor de Dios que no se ve pero que sí se experimenta en el corazón. ¿Cuántas veces cuando rezamos pedimos al Señor, Señor, dame
tu gracia para resistir la tentación. Y experimentamos que el Señor nos da fuerzas, experimentamos que no estamos solos. La Iglesia es el signo sensible. Todos nosotros formamos parte de la Iglesia. Tenemos que ser piedras vivas de la Iglesia, signo sensible del amor de Dios, de la gracia invisible. Es decir, de ese consuelo, de esa misericordia que Dios da a aquellos que se cruzan con nosotros en la vida. Pregúntate, ¿estoy siendo yo signo del amor de Dios? Porque como empresario intento ser una persona justa, que paga un salario justo. Porque como asalariado cumplo con mis deberes y obligaciones y soy una persona agradecida y valoro el trabajo como un don de Dios. Porque como esposo o como esposa intento educar a mis hijos en la verdad que les ayuda a tener una conciencia recta. Porque como hijo soy agradecido y valoro los dones que Dios me ha dado por medio de mi familia, de mis padres. Los misioneros llevan el amor de Dios, la buena noticia, a aquellos que no conocen a Cristo en países de misión. Pero es que nuestro occidente, Europa, ya es país de misión, porque la práctica religiosa en muchos países, empezando por España, es bajísima. Yo tengo aquí unos cuantos seminaristas que se forman para ser religiosos franciscanos de María. Ellos vienen de países normalmente más religiosos que el nuestro. Ven la misa de 12:30, la misa de 1:30, la misa de 8:30 de la tarde. Padre, viene mucha gente a misa. Yo siempre les digo, esto es un oasis. Y no por soberbia. Cuando tengamos un funeral, ahí veréis la práctica religiosa. Y cuando tenemos un funeral, si la familia no es muy practicante, la iglesia está llena. Gracias a Dios las personas vienen a rezar y a acompañar a la familia. Pero ¿cuál es el termómetro que te hace ver la práctica religiosa? Las comuniones. Muchas veces, estando la iglesia llena, solo da la comunión el cura que preside el funeral. Porque damos 10 comuniones, 15 comuniones. Mejor que no comulguen si no están en gracia de Dios y si no creen en la presencia eucarística. Pero eso es el termómetro que te hace ver que nuestra sociedad, nuestra España, el cristianismo en ella es marginal. Somos una minoría, grande, pero minoría. Y aquí tú y yo, como piedras vivas de la Iglesia, como sacramento universal de salvación que es la Iglesia, tenemos que ser signo sensible de la gracia del Señor. ¿Qué haces? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Cómo estás viviendo tu matrimonio? ¿Cómo estás tratando a los que pasan a tu lado? ¿Qué ejemplo estás dando en el trabajo? ¿De verdad tú eres luz en medio del mundo? Todos tenemos miserias, todos caemos porque somos débiles. Pero cuando uno está enamorado, cuando uno ama a Dios y le dedica un poquito de tiempo todos los días y lucha por tener una intensa vida de piedad, eso se nota en tu vida, en tu manera de comportarte, en la esperanza que tienes ante las dificultades, especialmente ante la muerte de tus seres queridos. Porque creemos en el amor de Dios, tenemos esperanza. Por eso, queridos amigos, en este domingo del Domum, recordemos que tenemos que ser en medio del mundo luz, que somos parte de la Iglesia, que es el sacramento universal de salvación, y que el Señor se quiere y debe servir de nosotros para llevar su amor al corazón de aquellos que desgraciadamente ya no le conocen. Que pueda contar contigo. Aquello que decía Quevedo, polvo somos, Señor, tenemos defectos y caídas, pero polvo enamorado. Si estás enamorado serás como esa rosa, que allí donde se encuentra, llena de su fragancia la estancia donde está. No hace falta a veces hablar. El ejemplo, el testimonio, tu fe y tu esperanza serán luz para ellos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.